Hola, soy Roberto Ekblad. Bienvenido a mi podcast Discípulo. Palabra, Espíritu, Justicia, Misión. Hoy quiero hablar sobre la historia de Jesús, cuando Él decide de salir del lado de Israel para cruzar el lago de Galilea para ir al otro lado. Y en esta cruzada, Él encuentra mucha resistencia. Olas, viento, la barca casi abajo agua. Y esta historia nos habla de la resistencia espiritual, o sea, la guerra espiritual que nosotros podemos enfrentar cuando pasamos a lo que es para nosotros más normal a una misión nueva al otro lado. Leemos en Marcos 4:35. Ese día, caída ya la tarde, le dijo, pasemos al otro lado. Ahora bien, al otro lado, muchas veces en el Nuevo Testamento significa al otro lado del Jordán, quiere decir en el desierto, o a veces se dice o más allá del Jordán. Seguimos en versículo 36. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Es muy interesante esta expresión, como estaba. Ellos llevaban a Jesús como estaba. Esta palabra como estaba en griego, hosein, está refiriendo directamente a este ego emi o yo soy, que es una expresión que Jesús usa mucho y está muchas veces en el Evangelio de Juan, que está refiriendo al nombre divino que Dios revela en el desierto en Éxodo 3, cuando Él se encuentra con Moisés. Entonces, esta es una seña de que el autor de Marcos quiere que el lector entienda que Jesús es el yo soy, Él es el Señor mismo. Pero los discípulos todavía no reconocen quién es Jesús. Continuamos. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Ahora bien, se ve ahora que hay una resistencia, ¿verdad? Tempestad puede significar fenómenos naturales como viento, olas, agua, todo eso, pero también puede significar resistencia espiritual a la misión, que puede venir a través de las fuerzas naturales o fuerzas espirituales. Ahora, normalmente, ¿cómo reaccionamos a un viento natural? En primer lugar, podemos buscar refugio, o bien dar la vuelta y regresar a la orilla. Se ve en el libro de Hechos que muchas veces el viento, o en griego es anemas, y también la tempestad, en griego lelaps, son cosas que detienen la misión de Pablo. Por ejemplo, Hechos 27, versículo 4, 7 y 14. Entonces, el viento y las tempestades pueden ser medios que el enemigo puede parar la misión de Dios. Recientemente nosotros fuimos a Francia y después de allá nosotros viajamos por avión hasta Congo y después Lesotho, en el África del Sur. Y nosotros cuando salimos de Francia para tomar el avión de Ginebra hasta Addis Ababa, rumbo a Congo, cuando nosotros pasamos los detectores de metal y toda la seguridad en el aeropuerto, de repente los agentes me paraban y decían, ¿qué es eso? Y ellos sacaban de mi valise un mando presentador
inalámbrico con punto láser. En inglés es wireless presenter, remote with laser pointer. Eso era un Logitech y yo uso muchas veces para enseñar con mi computador. Y yo había llevado esto por todos lados en el mundo, en muchos países de África y Europa. Más bien, yo había entrado en Suiza y salido de Suiza muchas veces con en mi valise. Y entonces fue raro que ellos me paraban con esto y decía, mira, eso es un problema porque este presentador con su puntero láser es una arma en Suiza, según la ley suiza. Entonces tenemos que llamar a la policía del aeropuerto. Yo dije que, nosotros tenemos el vuelo, tenemos que ir rápido a la puerta para ir en el avión. Y ellos decían, no importa, nosotros tenemos que llamar, eso es una arma y es contra la ley en Suiza. Yo le dije que no puede guardarlo y dejarme salir. Y ellos decían, no, y tiene que esperar aquí hasta que la policía llega. Entonces nosotros bien preocupados porque sentimos ansiedad porque nosotros pensando en nuestro viaje a Congo, como nosotros habían visto a través del internet que había muchos problemas en Congo. Hay guerra civil y casi todos los sitios web que habla de Congo decía que no hay que ir ahí. Y aún la embajada americana decía que los americanos no debieran ir, hay muchos peligros. Entonces, pero nosotros habíamos sentido llamado desde muchos años a ir a Congo para dar una formación que se llama Certificado en Liberación Holística. Y nosotros habíamos sido llamados a hacer eso y fuéramos invitados. Entonces, de repente ya todo este viaje estaba en peligro porque ¿qué iba a hacer la policía? Y bueno, finalmente, después de esperar unos 15, 20 minutos, llegaban 2 agentes de la policía y yo dije, no, por favor, lleve esta cosa, yo no lo necesito, déjeme salir y tengo mi avión. Y ellos decían, no, tenemos que hacerlo, es una arma y tenemos que darle una multa. Pero en primer lugar, viene con nosotros. Y entonces yo tenía que entrar en un cuarto con ellos y ellos me hicieron muchas preguntas y tenía que firmar muchos papeles y finalmente ellos en un sentido fueron muy amables. Uno de los agentes empezaban a preguntarme qué es lo que iba a hacer en Congo. Yo expliqué y él dijo, qué lindo, pues qué bonito, qué interesante su misión. Y él empezó a disculparse conmigo diciendo, perdónanos, eso es una locura esta ley, pero somos obligados a hacer todo eso. Y la otra policía, la mujer que también ella se disculpó conmigo y finalmente, como yo orando mucho en mi interior y mi esposa Gracie orando mucho, ellos nos dejaban salir y nos llevaba hasta la puerta para entrar en el avión y nosotros salimos. Esto fue como una experiencia, como una actualización de esta historia en un sentido. Y cuando nosotros llegamos a Congo, otras cosas pasaban. Por ejemplo, cuando llegamos allí, normalmente es 20 minutos del aeropuerto para llegar al sitio de la conferencia. Esto nos tardó 3 horas y media. Y el tráfico era tan demasiado bloqueado. Nunca había visto unos tantos carros y motos con 3, 4 personas sin cascos siempre. Y carros metiéndose donde no deberían meterse y no había semáforos ni nada. Y finalmente pues llegamos. Y después aprendimos que había una huelga que comenzaba el día siguiente, el primer día de nuestro curso. Y teníamos 150, 200 participantes que iban a llegar
pero el director decía, quién sabe cómo van a llegar, porque si no hay transporte público con esta huelga, vamos a ver. Entonces, resistencia, olas, vientos, ¿verdad? En el día siguiente nosotros miramos que solo 60 personas llegaban y la huelga duraba toda la semana. Y después más dificultades. Mi esposa, Gracie, se enfermó con el aceite. Ella tiene problemas digestivos. Y oremos y en cada etapa y logremos finalmente tener una formación bien bella. O sea, la gente respondiera con una sed y nosotros miramos la presencia de Dios fuerte en este tiempo. Pero esto fue solamente Congo. Después nosotros teníamos que ir a Lesotho y esto fue otro viaje. Fue complicado llegar hasta el aeropuerto y cuando llegamos al aeropuerto había 11 veces que teníamos que vernos con oficiales para poder llegar al avión. Fue muy complicado y llegamos en el avión y salimos hasta África del Sur, Johannesburg. Y 2 horas en el vuelo, de repente hay una tempestad que fue tan fuerte que nosotros imaginábamos que ya morimos. El avión estaba como estaba moviéndose demasiado y yo orando y clamando a Dios y más resistencia, ¿verdad? Y cuando llegamos finalmente a Congo, voy a explicar lo que pasó con esta tempestad, pero pasamos, pero cuando llegamos había otras resistencias que voy a explicar después. Ahora bien, los discípulos, ellos preocupadísimos, dice en versículo 38, Él, o sea Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, los discípulos preocupadísimos y claramente ellos no eran conscientes de algunos salmos que hablan de las olas. Olas en griego es kuma y en estos textos del Antiguo Testamento griego se ve muchas cosas sobre cómo Dios domina sobre estas fuerzas, como Salmo 88:9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Salmo 107:25. Pues él habló y levantó un viento tempestuoso que escrespó las olas del mar. O Salmo 107:29. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Ahora, como estos discípulos no entendieron que Jesús era Dios, ellos no fueron consolados por estos textos, o quizás ellos no sabían que estos salmos hablaban de Dios en esta manera, porque su manera de actuar fue una desesperación. Como yo también, cuando me estaba preocupado con la policía de Ginebra o con esta tempestad en el avión. Ahora bien, lo que se nota en este texto es que los discípulos, ellos llamaban a Jesús Maestro, no Cristo, no Señor, no Hijo de Dios. Ellos lo miraban como un maestro. Y están molestos, ¿verdad? Ellos hacen una pregunta que muestra que están bien molestos. ¿No te importa que perezcamos? Jesús, imagínese, esta palabra, perecer, es una palabra muy fuerte y es el contrario de lo que Jesús vino a hacer, ¿verdad? Jesús se ve en Mateo 18:14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Se pierde es la misma palabra.
amolumi, perecer, ¿verdad? Y entonces Dios es un Dios encarnada totalmente, 100% en Jesús, un Dios que no quiere que nadie perezca, nadie se pierde, ¿verdad? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, qué insulto estos discípulos están haciendo a Jesús, diciendo, ¿no te importa, maestro, que perezcamos? Es increíble, ¿verdad? Qué triste estos discípulos, su mentalidad, pues. Ellos ya han pasado 4 capítulos con Jesús, se puede decir. Han visto muchos milagros, han visto gente con espíritus malos librados, a gente enferma, sanados. Ellos han tenido ya días con Jesús, meses, y ellos no lo miran tal como Él era, ¿verdad? A lo mejor no sabía que decía Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O bien Juan 10:10. Es casi como los discípulos miran a Jesús como el ladrón. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Y Jesús es Dios mismo. Él no vino para robar y matar y destruir. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora se ve que estos discípulos están bien mal criados, ¿verdad? Estas gentes no están demostrando fe, no reconoce quién es Jesús, está haciendo una pregunta sobre Él que muestra que ellos no entienden que Él es el Salvador del mundo. Pero aún así, mira cómo Jesús responde. Esto es una cosa tan bonita, dice en versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces se ve que aún con esta reacción de los discípulos, molestos con Jesús y no reconociendo quién era, Jesús respondió a sus palabras y sus quejas son un tipo de oración, ¿verdad? Porque como ellos siendo humanos están comunicando a Dios, esta comunicación representa oración. Entonces están orando en una manera muy limitada, ¿verdad? Sin reconocer que Jesús es Dios y insultándolo. Pero aún así se ve la gracia de Jesús, la gracia, el amor de Dios para su gente. Y se ve que Él sí vino para salvar, no para que la gente, que nosotros perezcamos. Levantándose, reprendió el viento. No reprendió a los discípulos, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces, en versículo 40, les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor, y se decía unos a otros, ¿quién pues es esta, que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, es interesante. Jesús hace 2 preguntas a ellos. Y a veces nosotros entendemos eso como una regañada de Jesús, pero creo que no es, y depende mucho de cómo uno lee, con qué voz uno lee esto, ¿no? ¿Verdad? A veces yo he pensado que Jesús estaba diciéndolo así. ¿Por qué están así amedrentados ustedes, gente de
incrédula, gente de malas ganas. O sea, uno puede imaginar Jesús bien molesto. Y como él dice, ¿cómo es que no tenéis fe? O sea, lo que él dice es fuertísimo ahí en el idioma griega, ¿verdad? Aquí en esta traducción de Dios habla hoy, dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tiene fe? ¿Todavía no tiene nada de fe? Es lo que dice. Yo creo que él no decía estas preguntas con una voz como de una persona que está regañando. Yo creo mucho que Jesús usó mucha suavidad. Y más bien yo prefiero leer esto como, ¿por qué tiene tanto miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanto miedo? ¿Todavía no tiene nada de fe? ¿Por qué será que todavía no tiene nada de fe? O sea, él hace esta pregunta a nosotros, ¿verdad? Él quiere saber por qué nosotros tenemos miedo. Y yo puedo decir, porque tengo dificultad en confiar. A veces yo veo las fuerzas del mundo, las fuerzas naturales, las enfermedades, los vientos, la muerte, los poderes, como más poderoso que Dios mismo, ¿verdad? Y debo responder a esta pregunta. ¿Por qué tengo fe? Tengo temor. ¿Por qué estaba con temor de perder el vuelo y de no llegar a Congo si Dios nos había llamado a ir a Congo y estaba con nosotros? ¿Por qué tenía miedo cuando estuvimos volando de Congo hasta Lesotho para hacer otra misión y los vientos hacía temblar este avión? ¿Por qué tenía este miedo? ¿Y por qué a veces no tengo nada de fe? ¿Por qué? Y creo que Jesús quiere que nosotros nos analizamos. Él es muy pastoral, Él es nuestro pastor, ¿verdad? Y Él quiere ayudarnos a ser sanados de nuestra incredulidad. Jesús actuó para salvar a sus discípulos y lo hizo de puro amor, de pura gracia. Y al ver eso, el texto dice, se llenaron de gran temor. Imagínense lo que ellos decían unos a otros. ¿Quién, pues, es esta, que aún el viento y el mar le obedecen? Estos pobres discípulos no sabían quién era Jesús. Ellos fueron ignorantes de la identidad real de él, ¿verdad? Ellos solo miraban como un maestro humano. Ahora bien, analizamos un poquito esta palabra, miedo. Esta es una palabra diferente que la palabra normal para el miedo en griego. Esto es delos, que quiere decir coardía. Yo prefiero no usar la palabra coardía. Esta palabra es muy, muy negativa, ¿verdad? Aunque tiene este sentido, también significa ser tímida o temerosa. Y normalmente es un temor frente o antes de un gran desafío. Y, por ejemplo, nosotros miramos en el texto griego de Deuteronomía 20, versículo 8. Y hay algunos ejemplos aquí de textos cuando la gente sentía este temor ante de una batalla, ¿verdad? Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado, que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo? Entonces es este tipo de cobardía o timidez, temor,
que estas gentes tenían fue una cosa contagiosa y por eso Moisés está apartando a esta gente. Entonces, frente al desafío de una batalla, frente a enemigos grandes y poderosos, sí es normal sentir la timidez, el temor, pero Dios a través de Moisés está apartando a esta gente para que los que tienen más valor, más que no tienen miedo, pueden hacerse frente al obstáculo, ¿verdad? Jueces 7:3 es parecido. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiembla, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Entonces, otra vez, los que tenían temor fueron despedidos para que los que tenían valor podían enfrentar el problema. Ahora bien, miramos ahora qué pasó cuando estos discípulos llegaban al otro lado. Pero en primer lugar quiero tomar unas lecciones, o sea, decir algunos puntos cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. Lo que se ve con Jesús es que Jesús usó su autoridad como ser humano, pero también como hijo de Dios. Él está dándonos un ejemplo de cómo podemos actuar cuando enfrentamos obstáculos, resistencia espiritual, guerra espiritual. Él se levantó y reprendió el viento y las olas, ¿verdad? Y nosotros practicamos eso cuando tuvimos este problema con la policía en el aeropuerto. Gracie, mi esposa, y estaba afuera reprendiendo, orando, luchando, como haciendo la guerra espiritual a través de la oración. Yo en mi interior estaba clamando a Dios y salimos. Y más bien fue una buena experiencia porque las policías se disculparon con nosotros, fueron amables y llegamos a nuestro vuelo. Y después algunos amigos pastores suizas, ellos se pusieron a trabajar a nuestro favor, como llamando a las autoridades, ayudándoles a entender que no éramos criminales, que nosotros éramos misioneros y pastores, y hasta ahora todavía no hemos recibido la multa que ellos quieren dar y quizás vamos a salir sin pagar una multa. Cuando nosotros estuvimos en el aire y llegó este tormento horrible y sentimos que íbamos a morir entre Congo y Lesotho en el aire, nosotros oremos fuertemente y reprendimos los vientos y fue increíble porque después de algunos minutos de orar, todo se puso calmo y nosotros no enfrentamos más resistencia, turbulencia en el resto del viaje. Cuando nosotros llegamos a Lesotho, teníamos un curso con unos 25 participantes que fue lindísimo. Pero un problema es que fue el tiempo de la lluvia y muchas veces, casi cada día, había momentos en que en medio de nuestro momento de enseñar llegaban tormentas y como el cielo fue de zinc, fue imposible escuchar, o sea, hablar con la gente y enseñar cuando estaba cayendo los aguaceros. Fue tanta bulla de la lluvia que nosotros quedamos parqueados y fue imposible terminar la enseñanza. Entonces, cada vez que esto pasó, todo el grupo, nosotros oremos y reprendemos, o sea, bendecimos las nubes para que ellos se abrieran arriba de nosotros y reprendemos la lluvia y después de algunos minutos todo quedó tranquilo. Miramos esto como 4 o 5 veces. Entonces tenemos que tomar lecciones de este pasaje, ¿verdad? Y también ver que cuando nosotros somos flacos y
y débiles cuanto a nuestra fe, Jesús siempre, cuando Él nos invita a ir con Él en misión, Él está con nosotros y podemos contar con Él, que Él, a través de su amor y su gracia, nos puede salvar aún cuando estamos flaquillos en la fe. Ahora bien, miramos Marcos 5, qué pasa cuando ellos llegaban al otro lado. Y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos, y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. O sea, esa es una persona completamente tormentada, ¿verdad? Y se ve que ¿por qué hay una resistencia? Jesús iba en búsqueda de una oveja perdida, ¿verdad? Una persona sumamente perdida. Y el domingo pasado yo prediqué sobre este texto y lo hicimos a través de una bibliodrama. Yo he hecho eso muchas veces, donde invito a 12 personas para ser los 12 discípulos y ponemos 6 a un lado como frente a 6 otros para como hacer una lancha, una barca, un barco, y ponemos una silla en medio de las 2 filas, las 2 líneas de 6, y buscamos a alguien que va a jugar el papel de Jesús, y Jesús se siente allí y leemos el texto y el que está, Jesús, duerme. Él se muestra como dormido, y después tenemos a alguien con algo que como de tela, como haciendo mucho movimiento y bulla como viento y tempestad, y nosotros leemos el texto, y uno de los discípulos lee del texto y dice, ¿no estás preocupado que nosotros perezcamos? Y después Jesús se levanta, y él lo hizo, la persona que jugó este papel de Jesús, y reprendió a los vientos, y entonces la persona con la tela dejó de mover la tela y dejó de hacer la bulla, y nosotros hicimos la pregunta: ¿es que a veces ustedes, cuando han sentido llamado por Dios, ustedes han sentido como estos discípulos, como molestos y hasta enojado con Jesús, porque parece que Él no está ayudándote como ustedes sienten que necesita? Bueno, toda la gente, casi todos ahí en nuestra iglesia, ellos vienen de ambientes de prisión, de droga, de la calle, y casi todos decían sí, con sus cabezas, y sí, nosotros muchas veces hemos sentido frustrado que tratamos de creer, tratamos de seguir a Jesús, pero a veces las cosas va con grandes dificultades, y a veces perdimos gente, amigos que mueren de sobredosis de fentanol, o nuestros hijos, ellos tienen dificultades, y pasamos por problemas económicos, y sí es normal hacer quejarnos con Dios contra Jesús, como los discípulos, sí. Pero después, cuando miramos cómo Jesús reprendió estas fuerzas, y aún con los discípulos solo diciéndole maestro y no reconociendo que era Dios con ellos, eso tocó a nuestra gente
profundamente, ¿no? Porque ellos miraban, wow, la gracia de Dios. Y muchos de ellos habían tenido experiencias donde Jesús les había salvado cuando ellos no merecían la salvación, no merecían ser rescatados. Y, y entonces hablamos de cómo Jesús le hicieron hizo esta pregunta. ¿Y por qué tiene temor? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué no tienen nada de fe? Y nosotros tuvimos un diálogo sobre eso, porque muchos de nosotros no hemos podido confiar en nadie. Mucha de nuestra gente, la gente como este demoníaco que está en los sepulcros, muchos han sido como amarrados con cadenas, han pasado tiempos, años en la cárcel, en las prisiones y en las adicciones, y nadie ha podido ayudarles, y muchos han sentido atormentados, y muchos han tenido problemas de salud mental, y muchos pueden identificarse con este endemoniado que vivió en el cementerio, aunque este caso es casi un caso más grave que mucho de lo que ellos habían enfrentado. Pero hablamos de cómo Jesús llevó a los discípulos en una misión solo buscando una sola persona en grave dificultad. Y nuestra iglesia está llena de individuos que fueran adictos a la heroína o al fentanol o al alcohol o otros problemas, la criminalidad. Entonces, ellos estaban poniendo mucha atención cuando llegamos en la bibliodrama al otro lado. Y una mujer que estaba jugando el rol del endemoniado, salió y actuó como este endemoniado, y que vamos a leer ahora. Ok, cuando vio a Jesús de lejos, dice Marcos 5:6, corrió y se prostró delante de él, y gritando a una voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentas. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. Nosotros hicimos la pregunta, ¿cómo es que este endemoniado reaccionó a Jesús? Y la gente decía, al verlo de lejos, corrió y se prostró delante de él. Una actitud de alabanza, ¿verdad? De realmente él se dio por vencido, pero en una manera completamente correcto, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo es que él reconoció a Jesús? ¿Quién era Jesús según este endemoniado? Él lo llamó por su nombre, Jesús. ¿Cómo sabía que su nombre era Jesús? Los discípulos en la barca, en medio de la tormenta, no decía Jesús, ellos decían Maestro. Pero este hombre lo llamó por su nombre, Jesús. Y nosotros sabemos que según Filipenses 2, que al nombre Jesús todo rodilla dobla y cada lengua confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, ¿verdad? Porque Él es el que ha vencido a la muerte, y ahora este endemoniado conoce el nombre y lo llama por su nombre, y también le identifica Hijo del Dios Altísimo, que según el Nuevo Testamento, solo a través del Espíritu Santo puede reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, nosotros una vez, cuando nosotros estuvimos enseñando eso en Benín, África del Oeste, yo pregunté a los pastores, ¿y ustedes bautizarían los discípulos si ellos querían ser bautizados con su conocimiento sobre Jesús que es evidente en esta historia?
¿Ustedes bautizaría una persona que reconoce que Jesús es un maestro? Y personas que están así molestos con Jesús y que Jesús dice que no tiene nada de fe. Los pastores decían como un poco de bastante asombro que no, para ellos una persona tiene que reconocer que Jesús es Dios, sí, es Salvador del mundo. Y entonces, ¿ustedes no bautizarían los que Jesús había escogido como discípulos? Y ellos, no. ¿Y endemoniado, ustedes bautizaría? Ellos dicen, bueno, pues sí, ¿por qué no? Porque él dobló la rodilla, corrió y se prostró delante de él y reconoció que él es Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y eso tocó mucho a nuestra gente de Tierra Nueva, de ver cómo Dios muestra una preferencia casi, ¿verdad? Para una persona sumamente en dificultad, ¿verdad? Una persona olvidado, rechazado, como tirado como puro basuro. Y se ve que cuando nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué él dice, te imploro por Dios que no me atormentes? Y después miramos que Jesús no estaba atormentando al hombre, pero estaba separando los malos espíritus de este hombre. Está diciendo, sal del hombre espíritu inmundo. Este hombre sintió que esto fue algo que le atormentaba, porque este espíritu fue un espíritu bien fuerte que después aprendemos que se llamaba Legión, que es el mismo nombre de una compañía de miles de soldados romanos. Entonces, este espíritu era un espíritu que viene de la colonización, ¿verdad? Porque los romanos colonizaban toda la región, Israel y también al otro lado del lago. Entonces, yo pregunté a la gente de Congo, ¿y quiénes ustedes fueron colonizados por quién? Y decían la gente de Bélgica. Y esta gente de Bélgica con el rey Leopoldo fueron salvajes, ¿no? Terribles. Ellos mataban miles y miles de gente de Congo. Les esclavizaba, sacando los productos para llevarlos hasta Bélgica, enriqueciéndose de los recursos de la gente de Congo. Entonces yo pregunté, ¿y hay espíritus impuros y malos relacionados a lo que hizo la gente, el país de Bélgica? Y la gente decía que sí, sí, bastante. Hay odio, hay pasividad, hay depresión, hay dependencia, hay odio de sí mismo, hay la muerte. Tenemos una guerra al interior del país que viene de la lucha sobre las riquezas en las minas. Y hay países, China, Estados Unidos, países europeos que están metidos en la explotación de los minerales de Congo. Y hay hasta niños esclavizados como mineros. Y muchas masacres, genocida que está pasando en el país actualmente. Entonces yo le dije que imagínese, ¿no? Y ser separado, como separar estos espíritus de las personas, eso es un proceso que puede ser muy doloroso para la gente. Entonces, este hombre está sufriendo de ser librado y la liberación incluye el sufrimiento. Este hombre dice, te imploro por Dios que no me atormentes. Pero finalmente Jesús estaba enfrentando estos poderes como parasíticos con su autoridad, la misma autoridad que él usó para reprender la tempestad, ¿verdad? Y dijo, sal del hombre, espíritu inmundo.
y finalmente los echó afuera a los puercos y los puercos se ahogaron en el lago y este hombre fue completamente normalizado y la historia termina con este hombre sentado en buen estado, como vestido, y él quiere regresar con Jesús y ser discípulo, pero Jesús dice que no, vaya y testifica lo que Dios ha hecho para ti, y lo envió como el primer apóstol a las naciones, ¿verdad? Si nosotros pensamos que un apóstol es un enviado, ese es el primera persona que Jesús envió. Y él fue a las 10 ciudades como misionero, ¿verdad? Y Jesús no dejó que el hombre regresaba en la barca con los 12. Yo me pregunto, ¿es que quizás los 12 no hubiera sido una buena influencia sobre este hombre? Y es triste decir que muchas veces nuestras iglesias no son lugares seguros para la gente, los nuevos convertidos que vienen de ambientes de pobreza, de la calle, de la cárcel, de la droga. Y a veces yo no creo que es por eso que Jesús no invitó a él a regresar con los discípulos, pero es interesante pensar que Jesús miró que este hombre, a través de todo su sufrimiento, ya estaba preparado para ser enviado. Y yo creo que esta historia nos invita a ver la gente a través de los ojos de Jesús, ¿verdad? Ahora bien, para terminar, ¿cuáles son algunos de los puntos que podemos sacar de esta historia? Uno es que nosotros miramos que cuando somos invitados a pasar de lo que es normal para nosotros, para hacer una misión en una nueva área, quizás un nuevo barrio o en otro país, o puede ser cualquier otra cosa, una cosa nueva que es un desafío para nosotros. Podemos tener la expectativa que vamos a ver guerra espiritual, vamos a ver resistencia. Y aun si nosotros somos flacos y débiles y sin fe, cuando comunicamos a Jesús, esto cuenta, esa es oración. Y aun si nuestra oración es pobre, como estos discípulos, porque están quejando con Jesús, miramos que Jesús responde como nuestro Salvador. Él es lleno de gracia, lleno de amor, y Él salvó a estos pobres discípulos. Y después miramos que Él está eh, dándonos un ejemplo de la autoridad espiritual para reprender las fuerzas que va contra la misión de Dios, el viento, la tempestad, las olas. Y Él quiere que nosotros actuamos en esta misma manera porque Él es nuestro ejemplo. Y somos estudiantes, o sea, discípulos de Jesús, alumnos de Él. Entonces tenemos que aprender a levantarnos y reprender las fuerzas naturales aún, y también a los espíritus inmundos. Y después miramos que Jesús actúa con una gran autoridad y ternura, salvando a este hombre y reconociendo que él sí es un hijo de Dios. Y él separó fuerzas, espíritus relacionadas a la colonización. Y claro, América Latina fue colonizada por los españoles. Y ahora se puede decir que muchos latinos aquí en Estados Unidos hay fuerzas que siguen explotando a la gente, pagándoles muy poca y no dándoles sus papeles y no reconociendo que ellos son seres humanos que han sacrificado mucho y muchas veces han salido de guerras y de la pobreza extrema para buscar un futuro. Y nosotros tenemos que actuar hacia la gente con la misma compasión que Jesús muestra aquí.
y también ayudar a la gente a salir de los malos efectos de la colonización, o sea, el odio, la pasividad, la depresión, el odio de sí mismo, la dependencia, cosas así. Entonces hay mucho que sacar de esta historia. Que Dios le bendiga y les ayuda a leer este texto y otros textos con nuevos ojos. Que Dios le bendiga.